Damos gracias al Señor por un domingo más que Él nos permite reunirnos como cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo que no podemos estar al margen de lo que sucede. Cuerpo de Cristo que como tal nuestra obligación es clamar y estar orando unos por otros. Amén. A eso estamos llamados, ¿verdad? Situaciones tremendas que se están viviendo en el mundo en la actualidad. Cada vez uno se da cuenta de lo bendecido que es este país, ¿verdad? De lo bendecido que es este país, de las situaciones que se viven en otro lado y que nosotros no tenemos, hermanos, ni idea de qué es lo que están viviendo en estos momentos. Justamente antes de venir para acá estaba viendo un poco en el internet cómo va la situación y en este momento tiene que estar pegando ya el huracán Irma en la Florida, en Miami, ¿verdad? Había bajado la categoría, estaba en categoría 5, había bajado a categoría 3, pero viendo ahora parece que ha tomado fuerza y otra esta vez está en categoría 4, ¿verdad? Así que estemos orando por la devastación que ha causado. En fin, o sea, lo material, si sabemos que es verdad, es difícil, cuesta conseguir, ¿verdad? Pero se puede reponer, pero lo que no se puede reponer es una vida, definitivamente. Y más que nada una vida que se vaya sin Cristo, ¿verdad? Es un daño irreparable, es un daño irreparable. Así que estemos orando por aquello. Imagínense la situación de estas personas, esperando a que llegue el huracán, esperando a que acontezca eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, verdad? Veía cómo se preparaban, cómo cubrían ventanas, todo eso. Hay poblados, hay lugares que están totalmente abandonados, ¿verdad? Porque el presidente ha declarado estado de alerta y evacuación de muchos lugares, ¿verdad? Situaciones tremendas que se están viviendo allá, esperando que acontezca algo, esperando que acontezca un milagro, esperando que acontezca un milagro. Hay dos palabras que vamos a analizar en este día, tienen que ver precisamente con esto. Paciencia y milagro. Paciencia y milagro. ¿Qué tan pacientes somos, hermanos? ¿Pueden alzar la mano los que son pacientes? Poquito. ¿Verdad? Qué difícil, ¿verdad? Veo que somos una iglesia impaciente entonces, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, qué bien nos cae a nosotros la canción, esperar en ti, difícil sé que es, ¿verdad? Qué difícil que es esperar, ¿verdad? Pero estamos llamados a aquello. Recordemos que la paciencia es que un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y por ende tenemos que llegar a aquella situación, ¿verdad? A la paciencia. ¿Creemos en los milagros? Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y será el Dios de mañana. Amén. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que puede obrar grandemente todavía. Ahora, estuve buscando precisamente concepto bíblico de las dos palabras, tanto de paciencia como de milagro. Primero el de paciencia, decía el diccionario bíblico, esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Decía otra parte más, no es simple resignación. La paciencia no tiene que ver con resignación, tiene que ver con la firmeza de saber en quién he creído, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Tiene que ver con aquello, de saber en quién he creído, esperar persistentemente y mantenerme fiel a Dios a pesar de que yo no vea nada, ¿verdad? A pesar de que todo me diga que va a suceder de una manera diferente, eso es la paciencia. El libro de Santiago nos habla sobre aquello, ¿verdad? Sobre lo que es la paciencia. Por un momento vamos a Santiago capítulo 1.
¿verdad? Cuando nos habla de hermanos, que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? La paciencia, tan necesaria en nuestras vidas. ¿Cuántos han orado por paciencia? ¿Sí estamos orando por paciencia? ¿Sí? Preparémonos para las pruebas. ¿Estamos orando por paciencia? Preparémonos para las pruebas. Y no quiere decir que ya no va a orar por paciencia, ¿eh? Es necesaria la paciencia en la vida del creyente. ¿Por qué tenemos que prepararnos para las pruebas? ¿Cómo se prueba la paciencia? Con las pruebas. La paciencia solamente se prueba a través de las pruebas. Y ahí va creciendo de a poco, ¿verdad? Entonces quedamos que paciencia es esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Milagro. ¿Qué quiere decir milagro? Un diccionario bíblico. Es cualquier acto de poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Quiere decir que eso no está en nosotros. ¿Viene directamente de quién? De Dios, del Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Un milagro sirve ¿para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Un milagro sirve para mostrar la gloria de Dios. Ejemplos de milagros podemos ver muchísimos, ¿verdad? Muchísimos que el Señor ha venido haciendo a través de toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema? El título del tema de hoy, de la prédica, es Esperando para ver el milagro. Esperando para ver el milagro, ¿verdad? Esto tiene que ver la paciencia con el milagro, con los milagros. Ahora, un milagro, que es precisamente el que vamos a analizar el día de hoy, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, es el milagro de la resurrección de Lázaro. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo número 11. Juan 11, versículo 21. Juan 11, versículo 21. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Dice la palabra del Señor, Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Veamos un poco el contexto. ¿Recordamos lo que aconteció con la muerte de Lázaro? ¿Qué sucedió? El Señor Jesús estaba por otro lugar. Y Marta y María, ¿verdad? Habían mandado a ver al Señor Jesús. ¿Para qué? Para avisarle que Lázaro estaba ¿qué? Enfermo, ¿verdad? Que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Que por favor venga, ¿para qué? Para que Él realice la sanación, ¿verdad? Realice la sanación. Hermanos, antes de continuar, los niños tienen su tiempo con nuestras hermanas aquí al lado, por favor. Los niños de hasta 10 años, ¿verdad? Tienen su tiempo con nuestras hermanas en la parte de acá, ¿verdad? La parte izquierda, ahí están unas hermanas que van a estar compartiendo con los niños de hasta 10 años. Entonces habían mandado a ver al Señor Jesús. ¿Qué sucedía? ¿Para qué lo mandaba a ver Marta? Marta lo mandaba a ver para que en ese momento vaya el Señor Jesús y haga ¿qué? Un milagro. ¿Cuál era el milagro? La sanación, ¿verdad? Milagro de sanación. Pero ¿qué sucedía ahí? ¿El Señor fue en ese momento? ¿Qué hizo el Señor Jesús?
Esperó. Esperó. Esperó el momento. No era el momento en el cual Marta lo estaba llamando, sino que era el momento en el cual él debía de ir a ese lugar. Esperó el momento. Y cuando el Señor Jesús llegó, Marta sale a recibirlo y le dice estas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estaba diciendo: Señor, pero ¿por qué no viniste cuando yo te llamé? ¿Por qué no viniste, Señor, en el momento que mi hermano estaba con vida todavía? Estaba enfermo, sí, pero todavía tenía vida, todavía se podía hacer algo. ¿Por qué no viniste, Señor, cuando te llamé? Por eso le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, yo sé que tú tienes el poder, tú lo hubieras sanado. Pero ahora mi hermano murió. Mi hermano murió, ¿verdad? Marta quiso ver el milagro en su tiempo y a su manera. En su tiempo y a su manera. Pero ¿qué sucede? La gloria de Dios no las vamos a ver en nuestro tiempo y a nuestra manera. La gloria de Dios la vamos a ver a su tiempo y a su manera, para de esa manera se glorifique el nombre de Dios. ¿Amén? No es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Ya habían pasado esos 4 días, ¿verdad? Como ya había pasado mucho tiempo, ¿qué pasaba? Marta creía en Jesús, pero pensó que ya la situación ya no se podía hacer absolutamente nada. Ella estaba pensando en su limitada manera de pensar, como es la nuestra. Dice la palabra del Señor que los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Y el pensamiento de Marta era: efectivamente, ya mi hermano murió. Yo creo en ti, Señor, pero ya mi hermano murió. Ya mi hermano murió. Y ella entendía lo que el Señor le estaba diciendo, pero a su manera. Leamos el versículo 22. Primero Marta le dijo que si hubiera estado ahí no había fallecido su hermano. El versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué estaba haciendo ahí? Marta estaba reconociendo que él era hijo de Dios. Y estaba reconociendo que lo que él pidiera al Padre se hará. Ella creía y sabía esto. Versículo 23. Jesús le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo? Tu hermano resucitará. Eso le dijo Jesús. Tu hermano resucitará. Se lo estaba diciendo el Señor. Tu hermano resucitará. Pero ahí viene el entendimiento de Marta, que lo entiende a su manera, en su limitada forma de pensar. Versículo 24, ¿qué dice? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué está sucediendo? Marta dice: yo creo, pero yo creo a mi manera. Es verdad, tú tienes comunicación con el Padre te oye y te da todo lo que tú quieres, pero yo sé que vas a resucitar, pero después, ahora no. Eso era lo que le estaba diciendo Marta, y se lo estaba diciendo al Señor Jesús. Tenía dudas Marta. A pesar de que había declarado que creía en el Señor Jesús, tenía dudas. Tenía dudas. A pesar de que Marta había visto al Señor Jesús hacer sanaciones, sanar paralíticos, había visto hacer maravillas, muchas cosas, le daba vista a los ciegos, había hecho muchas cosas el Señor Jesús. Y Marta creía todo aquello porque había visto esa sanidad. Y Marta tenía su mente tenía ¿en qué? En la sanidad de enfermedades, nada más. La visión que ella tenía del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo puede sanar, pero no había visto al Señor Jesucristo más allá, mucho más allá de lo que Él puede hacer.
El Señor Jesucristo le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar. Tú no me lo has visto hacer antes, pero yo tengo el poder para hacerlo. Pero Marta estaba bloqueada. Marta decía, no, tú lo hubieses podido sanar, pero Él va a resucitar después. No es el tiempo de Él ahora, en este momento. Ella tenía muchas dudas, y no solamente que tenía dudas, sino que ya estaba, ¿qué? Resignada. Marta estaba resignada a lo que ya había sucedido. Versículo 39. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de ¿cuánto? 4 días, imagínense, ¿verdad? En aquel entonces, en ese tiempo, abrir una tumba después de que habían pasado tanto tiempo. En ese tiempo no se utilizaba el asunto de embalsamar a los muertos, ¿verdad? Sino que en el Medio Oriente lo que hacían es que los llenaban con hierbas para que eso calme un poco el olor, ¿verdad?, del muerto, y lo envolvían. Los envolvían, ¿verdad? Le echaban fragancias y todo eso. ¿Para qué? Para que no salga esa pestilencia. Por eso es que sellaban totalmente y los envolvían de esa manera. Por eso Marta pensaba y decía, pero no, ya han pasado 4 días. Seguramente y ese cadáver tiene que estarse descomponiendo. Ya no se puede hacer nada. ¿Cómo me pide, Señor, que mueva la piedra? Mírense lo que es. Marta dice, yo creo. El Señor Jesús lo lleva hasta la tumba. Los lleva hasta la tumba y los lleva al pie de la piedra que cerraba la tumba. Hasta ese punto le llevó. Y ellos llegaron hasta ese lugar. Y en el momento que el Señor Jesús les dice, mueve la piedra, ¿qué le respondieron ellos? ¿Qué le respondió Marta? No, ya hiede, ya apesta. Si ella no pensaba que el Señor Jesús podía resucitar a su hermano, entonces ¿por qué fue hasta ese lugar? Marta, muchas veces, Marta está en la posición en la cual muchas veces tenemos nosotros. Muchas veces nosotros estamos resignados a lo que está pasando en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que ya no se puede hacer absolutamente nada. Ya no se puede hacer absolutamente nada porque ya ha pasado tiempo. He venido orando, he venido pidiendo, pero Dios no ha respondido. Pero, Señor, yo creo en ti. No ha pasado nada, ya va a pasar nada, pero creo en ti, Señor. ¿Será eso fe? Muchos de nosotros hemos pasado por esa posición. De que muchas veces hemos estado clamando al Señor por algo, hemos estado pidiendo, y como no se ha dado en el tiempo que nosotros pensamos, y como no se ha dado de la manera que nosotros queremos, decimos ya no se puede. Ya no se puede y ya no hay vuelta atrás. Ya ha pasado mucho tiempo. Al igual que Marta decimos, pero Señor, yo creo en ti. Ese no es el Dios del que habla la Biblia. Eso no dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a nosotros como creyentes? ¿Qué habla la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso dice la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor dice que soy más que vencedor, quiere decir que yo creo en la victoria de Cristo Jesús y de que Él puede obrar en mi vida. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que nosotros vamos a ir de victoria en victoria. No porque seamos buenos, no porque seamos más, sino porque el que nos guía es el que nos va a dar la victoria y nos va a dar ese triunfo. Cuando la palabra del Señor habla que vamos de victoria en victoria, no quiere decir, hermano, vas a andar de felicidad en felicidad. Lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Tú no vas a pasar pruebas, vas a pasar momentos lindos. No quiere decir que no van a haber tribulación o adversidades. Lo que quiere decir es que todo lo que pase en tu vida tiene un propósito y ese propósito de Dios se cumplirá en ti. Si esperamos el tiempo de Dios, veremos su gloria manifiesta en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor.
Y eso es lo que hoy, hermano, quiero venir a recordarte. Dios no se ha olvidado de ti. Dios dice que esperes tu tiempo y verás su milagro. Verás su milagro. Pero, ¿qué es el milagro en el cual estamos esperando? Milagro no solamente es ver que el mar se abra. Milagro no solamente es el hecho de que llueva comida del cielo. Milagro no solamente es el hecho de que la gente resucite. Milagro no solamente es el hecho de que alguien sane de una enfermedad terminal. Eso, no solamente eso es milagro. ¿Sabes qué es milagro? Que tú estés hoy sentado aquí después de que estuviste en el lodo cenagoso de donde te sacó Jesucristo. Eso es milagro. Milagro es que aquel esposo que no creía en el Señor hoy está aquí al lado tuyo alabando al Rey. Cuando tú años atrás pensabas, ¿cuándo me acompañará mi esposo? Y hoy lo ves ahí sentado. Eso es milagro. Milagro es que un hijo tuyo, que supuestamente para la sociedad o para la familia no tiene compostura, para el Señor no existe nada imposible. Él obrará, Él lo tocará. Pero tienes que esperar su tiempo. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar. No sigamos la misma posición de Marta. Yo creo, Señor, en ti, pero ya ha pasado mucho tiempo. El Dios de ayer es el Dios de hoy y será el Dios mañana. Ese Dios es inmutable, no cambia, y su palabra tampoco cambia. Fue fiel y verdadera ayer, es fiel y verdadera hoy y será fiel y verdadera mañana. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice la palabra del Señor. No pasará, no pasará. Y por eso nosotros debemos de creer en aquello. Él utilizó profetas a través de tantos milagros que Él hizo. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, pero es en su tiempo. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo del Señor. ¿Saben lo que cree, lo que pide solamente el Señor? Versículo 40. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Creen que verán su gloria? Alábalo entonces. Alábalo al Rey. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos no solamente creer, no solamente necesitamos creer, porque dice la palabra del Señor que aún los demonios creen y tiemblan. Nosotros necesitamos ir mucho más allá de solamente creer. Necesitamos estar convencidos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y para eso, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que pidió aquí el Señor Jesús. ¿No me crees? ¿Crees que no lo puedo hacer? Yo, el Señor Jesús, le dijo: te estoy ordenando que quites esa piedra. Quita esa piedra y verás mi gloria. ¿Cuál es la piedra que tenemos nosotros, hermanos, que nos impide ver la gloria de Dios? ¿Qué piedra es con la que estamos luchando que no la podemos mover? O que no queremos moverla. Y por ese motivo no podemos ver todavía la gloria de Dios. ¿Cuál es esa piedra? No me va a decir que la piedra es mi esposo o mi esposa, ¿verdad? No me va a decir eso, ¿verdad? Porque ya veo que por ahí se están viendo, aquí está. No, esa no es tu piedra. ¿Cuál es la piedra que tenemos que mover cada uno de nosotros? ¿Será la piedra que tenemos que mover nuestra falta de fe? Muchas veces nosotros decimos: Señor, te alabo y te bendigo.
Yo creo en ti. Gloria a Dios por los milagros que hiciste ayer, pero dale gracias por los milagros que vas a ver ahora. Dale gracias por lo que vas a ver ahora. Muchas veces la piedra que nosotros tenemos es la falta de fe. La piedra que nosotros tenemos en nuestra vida es la resignación, que nos conformamos, hermanos, con lo que ya pasó, con lo que ya sucedió. No te estoy diciendo que vayas más allá, que lo vas a obtener absolutamente todo, no. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que acontece en tu vida, la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Leía la otra vez, un predicador decía, precisamente hablando de lo que es el consuelo para la gente. Y él decía, hay momentos tan difíciles en la vida de un pastor, dice, en los cuales tú te topas con casos en los cuales tú no puedes hacer absolutamente nada, sino simplemente estar al lado de la persona. Decía este pastor, hace tiempo atrás, un creyente en la iglesia, le fallecieron 3 hijos, así, seguidos, uno, otro y otro. 3 hijos le fallecieron. Decía el pastor, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo consuelas tú a alguien que ha perdido 3 hijos? ¿Cómo se puede consolar a alguien que ha perdido 3 hijos? Dice, lo único que hice fue estar sentado al lado de él. Sentado al lado de él. Para que sienta que estoy con él. Simplemente eso. Pasado el tiempo, pasaron ya años después de que eso que había pasado. Y este varón se le había acercado nuevamente al pastor y le dijo, es duro perder 3 hijos, pero lo único que sé, dice, lo único que puedo comprender de todo aquello que pasó, es que por eso que sucedió, hoy estoy más pegado que nunca a Dios. Por la muerte de mis 3 hijos, yo estoy más pegado que nunca a Dios, alabando y bendiciendo su nombre. Hay cosas que hoy en día tú no vas a entender, hermano. Tú me dices, el hermano me habla de creer allá adelante porque él no está viviendo lo que yo vivo. Porque él no sabe la enfermedad que yo tengo, porque él no sabe la situación en mi hogar, porque él no sabe mi situación económica, él no sabe mi problema con mi esposo o con mi esposa, él no lo sabe. No, yo no lo sé. Yo lo que te quiero decir es que hay un Dios soberano que sabe absolutamente todo. Y de que esa situación que tú estás viviendo en este momento, Él en su tiempo y a su manera la va a utilizar para glorificar tu santo nombre. Pero el asunto es aprender a esperar. Espera y verás la gloria de Dios. Espera y verás la gloria de Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que mover esas piedras que nos impide ver su gloria. Dejemos a un lado la resignación pensando que ya no va a pasar absolutamente nada. Para Dios todo es posible. Para aquel que cree, todo es posible. Dice la palabra del Señor. Para el que cree, todo lo es posible. Y si nosotros creemos, veremos el milagro de Dios manifestado en nuestra vida. Amén. Veremos ese milagro manifestado en nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejar a un lado la incredulidad y veremos su gloria manifiesta. Hoy en día, lo que está pasando en este momento, yo les aseguro que hay personas que dicen lo vamos a perder absolutamente todo. Va a pasar desastres y medio. Yo lo único que sé, hermanos,
es que a pesar de todo eso que está pasando, se va a ver la gloria de Dios en aquellos lugares. A pesar de lo que está pasando, yo sé, tengo la certeza de que se va a ver la gloria de Dios, porque ese Dios de ayer es el Dios ahora. Y Él se va a glorificar a través de lo que está pasando, como se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando nosotros creemos? Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquello que nosotros que pensábamos que estaba muerto, pues va a resucitar en el nombre de Cristo Jesús. Aquello que pensamos que no se podía hacer nada, va a resucitar en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, esto no es demagogia porque yo no soy político. Yo lo que te estoy haciendo es compartir la palabra del Señor. Yo sé que en la situación que muchos viven, les es difícil creer. Pero ahí está donde se prueba nuestra fe. En creer que Dios puede actuar en la posición más difícil y en su momento. Dios actúa en su momento, no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros pensamos, no cuando nosotros le pedimos. Te doy un testimonio, hermano. Todos recuerdan lo que pasó el año pasado, en abril, ¿verdad? Quizás fue uno de los puntos más críticos en la vida de nuestro país, que marcó la economía tremendamente y hasta la actualidad se sigue viviendo, ¿verdad? Consecuencias de aquello. Y hay mucha gente que está viviendo consecuencias de aquello. El momento, quizás uno de los momentos más críticos a nivel económico del país, por todo lo que aconteció y acarreó, ¿verdad? Aquel terremoto que sucedió. Nosotros con mi esposa, hace muchos años, veníamos orando por poder tener una casa propia. Muchos años. Veníamos orando, veníamos pidiendo, veníamos clamando y la verdad es que muchas veces uno decía, al igual que Marta, ¿verdad? Señor, pero ya llegue y han pasado 4 días, ¿verdad? Y ya no creo que pase nada. Yo no tenía esa mente quizás, pero igual seguíamos orando. Y el asunto es que en el momento más difícil económico que tuvo el país, en ese momento, se abrieron una cantidad de puertas, hermanos, que mientras el país atravesaba la situación económica más dura, yo estaba construyendo mi casa. La estaba construyendo. ¿Que fue por mi esfuerzo? No. Fue por gloria de Dios. Dios empezó a abrir puertas. Créanme que yo le decía a mi esposa, no, me siento mal, le digo, me siento mal de que uno puede estar construyendo su casa en un momento tan difícil. Pero en ese momento se dieron un sinnúmero de situaciones y se pudo construir en la casa. En ese momento tan difícil económico se lo pudo hacer. De la misma manera yo te digo, hermano, por difícil que sea el momento, por difícil que sea la situación, así no veas nada, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida. Así tú no veas absolutamente nada. Simplemente tenemos que aprender a mover la piedra. Y es a creer en el Señor Jesús. A creer en lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Él abrió el mar rojo. Él alimentó a su pueblo durante 40 años en el desierto. Él no permitió ni siquiera que su ropa ni sus calzados se gasten. No permitió absolutamente nada de eso. Durante 40 años los mantuvo así. El Señor hizo muchos milagros a lo largo de toda la historia. Pero el Señor solamente pedía una cosa, que creamos en Él.
que creamos en Él, que creamos para ver manifiesta su gloria, para ver manifiesta la gloria de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí en este momento, quizás hay situaciones que tenemos que todavía no han sido contestadas y que pensamos que ya no va a haber respuesta. Yo te digo, al igual que el Señor le dijo a María, de cómo actuó con Lázaro, que tengamos paciencia y esperemos el momento de Dios. Que tengamos paciencia y vamos a ver el milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Milagro no solamente algo maravilloso, algo extraordinario. Milagro es lo que Dios puede hacer en nuestras familias, las restauraciones de las familias, las sanidades que Dios puede hacer. Pero debemos de creer y Dios obrará. ¿Habrá alguien que tenga todavía un milagro por que Dios se lo muestre todavía? ¿Habrá alguien que tenga alguna oración que todavía no ha sido contestada? Si hay alguien, quiero que se ponga de pie. Gloria a Dios. Quiero invitarlos a pasar acá adelante, por favor. Gloria a Dios. Quiero invitarlo a cerrar sus ojos. Dice la palabra del Señor que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y Él está aquí en este momento. Dios está aquí en este momento. El Señor lo único que te pide es que tú le creas a Él. Y que puedas mover esa roca que no te permite ver todavía su milagro que tiene para ti. Así que quiero que le empieces a clamar al Señor, a ese Dios de milagros, a ese Dios poderoso. Clámale al Señor con tu corazón, alábalo. Aquí estoy delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer, quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro hoy de ti, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor, yo creo en ti. Aquí estoy delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer, quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro hoy de ti, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver, yo creo en
Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso. Quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder. Glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso. Quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder. Glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos que nos presentamos ante ti, Dios, Padre Santo. Muchas veces las fuerzas se nos han acabado, Dios. Y pensamos, al igual que Marta, Dios, que ya ha pasado el tiempo, que ya es muy tarde, Dios. Y quizás vivimos resignados, Dios, cuando tu voluntad es otra, Padre Santo. Tu palabra nos dice, Padre Santo, que para el que cree, todo le es posible, Dios. Para el que cree, todo es posible, Señor. Para el que cree, todo es posible, Señor. Tú nos pides solamente esperar en ti, Dios. Que esperemos en ti, que confiemos en tu voluntad. Y cada uno de nosotros veremos tu gloria manifiesta en nuestras vidas, Dios. Cada uno de nosotros veremos tu gloria manifiesta en nuestras familias, Dios. En todo nuestro ámbito, Dios. Declaramos, Padre Santo, que veremos tu gloria en las generaciones siguientes, Dios. Declaramos, Señor, que veremos tu gloria en el problema que estamos atravesando en este momento, Dios. Tú te glorificarás, Padre Santo. Tú obrarás en familias, tú obrarás en cuerpos, Dios. Tú obrarás sanidades en forma real, Padre Santo. Veremos tu gloria y veremos testimonios aquí, Dios, de lo que tú has hecho, Padre Santo. Porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y será el Dios de mañana, Dios. Esperemos y veremos el milagro de Dios en nuestra vida, Dios. Yo te pido, Padre, que te manifiestes ante cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios. Que ellos tengan la certeza de que tú los tienes, Padre Santo, en el hoyo de su mano, Padre Santo, y que tú sabes cada una de las cosas que ellos necesitan, Señor. Simplemente les pides que crean y que esperen en ti, Padre Santo. Gracias te doy, Dios, por lo que vas a hacer en la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias te doy, Dios, por este tiempo, por este momento y por tu palabra, porque es vida para cada uno de nosotros, Señor. Y porque al final del camino vamos a alzar los brazos diciendo: alabado sea el nombre del Señor, porque su gloria se ha manifestado en mí. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alábalo al Rey de Reyes y Señor de señores. Regálale un abrazo al hermano que tienes al lado y dile: veremos la gloria de Dios. Veremos ese milagro del Señor.